escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente. Último minuto, Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. Rafael Nieto, abogado, columnista y ex viceministro de Justicia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven en La Noche de RCN. Saludo también a Julián Quintana, abogado penalista, director jurídico de Julián Quintana Abogados y exdirector del CTI de la Fiscalía de Colombia. Doctor Quintana, bienvenido a La Noche. Jefferson, como siempre, un honor, un saludo para todos los televidentes. Vamos a analizar... Sí. Vamos a analizar esta situación que en este momento marca la tensión en Colombia y en el resto del continente americano. Doctor Rafael Nieto, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá. ¿Qué lectura hace de esta situación de seguridad? Resulta bastante simbólico que la fiesta patria en Colombia, este martes 20 de julio, sea celebrada en medio de estas condiciones. Por un lado, un desfile militar virtual, ha sido la decisión que ha tomado el gobierno nacional, y por el otro lado, una amenaza criminal real, que es la que dejan en evidencia estos informes de inteligencia que ha revelado el programa La Noche y que muestran cómo estos grupos de primera línea tienen organizados una serie de actos vandálicos en la capital colombiana. ¿Qué lectura hace usted, doctor Nieto? Ciertamente una situación paradójica. Alegando razones relacionadas con la salud pública y para evitar aglomeraciones que puedan dar lugar a una tasa de propagación del COVID-19 mayor a la que ya tenemos, el gobierno decide suspender el desfile militar tradicional del 20 de julio, pero al mismo tiempo nada se hace para que no haya otras manifestaciones, en este caso las de la oposición por un lado y eventualmente acciones de la primera línea que sabemos que no son pacíficas, sino que tienen características violentas, frecuentemente delincuenciales, que en cambio, repito, sí se van a realizar. Y aquí digo, hay una contradicción de fondo, porque la verdad es que los tratados internacionales de derechos humanos, Jefferson, que consagran los derechos a expresarse libremente, a reunirse, a circular por el territorio nacional y a oponerse al gobierno de turno, derechos que están consagrados en tratados internacionales, todos ellos son derechos que no son absolutos, que son limitables y que permiten ser restringidos por razones, entre otras, relacionadas con el orden público y la seguridad o la salud públicas. Es decir, no hay nada en un tratado internacional de derechos humanos que diga que los estados están obligados a permitir cualquier manifestación o protesta en cualquier lugar y en cualquier momento. Por el contrario, aceptan que los gobiernos puedan limitar el ejercicio de esos derechos. Si el gobierno colombiano consideró que por razones relacionadas con la salud pública no era conveniente hacer el tradicional desfile militar, por las mismas razones debería haber tomado decisiones dirigidas a que no hubiesen otras protestas que dan lugar a otras aglomeraciones con las mismas consecuencias en materia de salud pública. Y si además tenían, como tenían efectivamente, información sobre la posible comisión de hechos violentos con ocasión de actos de la primera línea, había razones de orden público y seguridad que deberían haber llevado a no permitir que se hicieran estas protestas y manifestaciones que se anuncian para mañana. Señor Quintana, ¿cuál es su opinión? Yo no tengo en mi memoria un 20 de julio en estas condiciones. Por un lado, pues una amenaza de seguridad bastante fuerte, que es la que deja en evidencia
el informe de inteligencia revelado por el programa La Noche. De otro lado, pues una pandemia. El año pasado no hubo desfile militar tampoco, como consecuencia de los efectos del COVID-19. Pero este año resulta paradójico esto que hablaba el doctor Nieto, y es que no hay desfile militar, hay desfile virtual, pero en las calles se van a presentar una serie de manifestaciones que están seriamente amenazadas por estos grupos criminales que nuevamente quieren copar ese espacio de la protesta e infiltrarse para generar caos y terror. ¿Qué piensa usted? Esta es una evidencia de la situación tan grave que atraviesa el país, y sobre todo en temas de seguridad. El hecho ni concepto de que no sea el desfile el 20 de julio tradicional, el militar, es porque seguramente hay información de inteligencia que da cuenta que se puede poner en riesgo la vida de los miembros de la fuerza pública. Por eso yo creo que las autoridades aciertan con esa decisión, sin dejar de decir que no es conveniente tampoco una protesta en estas condiciones, y sobre todo por el tema de salubridad pública. Pero yo quiero adicionar algo a esto, y es que nos hemos visto enfrentados no a una protesta pacífica, sino a actos de terrorismo. Y creo que eso la ciudadanía y las instituciones lo tienen muy claro. Por eso las medidas, incluso la misma alcaldesa de Bogotá, quien anteriormente había defendido las marchas, hoy con contundencia salió a decir que no iba a admitir actos de vandalismo. Y creo que esa es la visión correcta, porque una cosa es el derecho a la protesta, lo que nos da como derecho la Constitución, pero otra cosa es el terrorismo. Los únicos, Jefferson, que acuden a la violencia para obtener derechos o supuestos derechos son los delincuentes. Y a los delincuentes hay que aplicarles la ley, y es la prevención a través de la fuerza pública para contener daños y también perjuicios a terceros, y además de ello, que la Fiscalía y la Policía comiencen a hacer investigaciones profundas, como lo está haciendo hasta ahora, para dar con los responsables de esos graves delitos. Lo cierto, Jefferson, es que seguramente la situación de seguridad es más grave de lo que pensamos, y el gobierno hoy está tomando medidas precisamente para mitigar esos riesgos. Señor Nieto, los colombianos tienen en su memoria reciente lo que sucedió luego del pasado 28 de abril. Para ese día fue convocada una manifestación pacífica y vimos la forma como con el transcurrir de las semanas estas manifestaciones fueron fuertemente infiltradas, se dieron una serie de bloqueos principalmente en el departamento del Valle del Cauca que pues generaron unas pérdidas económicas monumentales para el país. ¿Qué lecciones cree usted que deben tener en cuenta en ese momento los alcaldes, los gobernadores y especialmente la Policía Nacional para que esta situación no se vuelva a repetir y que el miércoles no amanezcamos nuevamente con un país completamente bloqueado? Creo que pasa fundamentalmente por una decisión política del gobierno nacional, que con ocasión de la hizo un reportaje sobre la primera línea, donde dirigentes de la primera línea en Bogotá confesaban que iban a recibir apoyo de la guerrilla en las protestas de mañana. Es decir, tenemos certeza de que va a haber infiltración guerrillera y va a haber un intento de aprovechamiento de esa guerrilla en un trabajo mancomunado con la primera línea, y por tanto, el soldado advertido no debería morir en guerra. Es decir, aquí lo que se requiere es que el gobierno, que ya sabe lo que va a ocurrir, actúe con prontitud y al primer acto de violencia tome las decisiones causándole un daño terrible a la economía, porque hay que señalar que en el mes de mayo, en comparación con abril, la economía colombiana cayó un 5.8%. Hoy el DANO daba esa cifra. Es decir, que la recuperación que veníamos teniendo no solamente se frenó, sino que tuvimos una caída profunda de la economía por cuenta de las protestas y los bloqueos. Eso no puede volver a ocurrir. Señor Nieto, se dice que el gobierno nacional fue lento en reaccionar.
¿Qué medidas cree usted que se deben tomar entonces en este momento para que no nos vuelva a suceder lo que pasó el 28 de abril y las semanas siguientes? Había un interés de defender la protesta pacífica, pero en medio de ese derecho comenzaron a infiltrarse estos grupos criminales y llegó un momento en el que el país estaba completamente bloqueado. ¿Qué errores cree usted que no se deben cometer? ¿Qué decisiones debe tomar el gobierno nacional? Explíqueme de manera concreta, por ejemplo, ¿usted qué haría? Lo primero es que la gente tiene que entender que estos derechos a los que me he referido, el de la libre expresión, el de la libre circulación, el derecho a reunión, el derecho a oponerse a las políticas de turno, no son derechos absolutos, son unos derechos que tienen límites. Así lo dicen todos los tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos derivados de esos 4 que he referido, es decir, el derecho a la manifestación y a la protesta, tampoco, mucho menos, son derechos absolutos, son derechos limitables. Los tratados internacionales de derechos humanos sostienen que en una sociedad democrática es posible restringir estos derechos, limitarlos por razones de seguridad, de orden público, para proteger la salud o la moral públicas, y es también fundamental, los derechos o libertades de los demás. Y ese es el segundo punto. Ninguno de estos derechos se puede ejercer violentando el derecho de otros. Y eso resulta clave. Lo tercero es que esas 2 consideraciones se tienen que traducir en una decisión del gobierno nacional de comunicarle a las autoridades locales que frente a los primeros hechos de violencia tomen las decisiones correspondientes que vayan en la dirección de impedir las azonadas, los actos de vandalismo, los bloqueos. Lo cuarto es que si no cumplen estas autoridades locales, debe actuar de inmediato el gobierno nacional a través de su vía pública, de su fuerza pública, usando la fuerza que sea necesaria para controlar las azonadas o los actos de vandalismo o levantar los bloqueos. Y que ello debe ir acompañado, ojalá, de una acción conjunta de la Procuraduría y la Fiscalía, de manera que tengamos un procesamiento judicial de los responsables, con una ventaja adicional. Hoy conocíamos que la Procuraduría había abierto un proceso disciplinario contra el anterior secretario de Seguridad de Cali, precisamente por omisión de sus funciones dirigidas a impedir actos de azonadas, violencia, vandalismo, delincuencia y bloqueos. Así que ahí hay también un antecedente. Confiemos, pues, por tanto, que el gobierno nacional actúe con prontitud, tanto en relación con las órdenes que le da a las autoridades municipales como con aquellas que le da a la Policía Nacional. Señor Quintana, lo cierto es que en las semanas posteriores al 28 de abril hubo una suerte de tolerancia, una especie de tolerancia con ese abuso constante a los derechos de aquellos ciudadanos que no participaban en las marchas. Personas que fueron víctimas de los bloqueos, de las extorsiones en diferentes carreteras de Colombia. ¿Usted qué piensa de esta situación y de la amenaza latente de que esto se pueda volver a repetir desde mañana? ¿Qué postura deben tomar las autoridades políticas, específicamente los alcaldes y los gobernadores? Simplemente recordar que los primeros garantes por la seguridad de sus regiones son los alcaldes y gobernadores. No podemos pensar que solo el gobierno tiene una responsabilidad. Hay que aplicar, como bien lo señala el artículo 113 de la Constitución, la articulación de las instituciones. Y en ese sentido yo creo que cuando hay una directriz de gobierno y las alcaldías y gobernadores no cumplen, para un gobierno es muy difícil entonces asegurar ese orden público. Sin embargo, creo que con los llamamientos de atención de la Procuraduría, de la misma Fiscalía, es hora de que le hagamos un reproche todos al terrorismo, que es lo que está pasando. Ahora, hay que proteger la protesta, pero lo que hemos visto es que ya no existe la protesta, sino son actos que quieren es perturbar, desestabilizar al gobierno, y esto se suma precisamente a la información tan delicada de que la guerrilla está detrás de estos actos. Recordemos el anuncio que hizo la Nueva Marquetalia en su momento diciendo que la guerra ahora iba a ser en las ciudades. Y eso es lo que estamos viendo, lo que se está materializando. Entonces, yo sí creo que hoy la fuerza pública y la Fiscalía y organismos de inteligencia tienen más información para poder contrarrestar este fenómeno criminal que sin duda alguna no busca optimizar algún derecho
o es el inconformismo o protesta a algún reclamo social, sino que se trata de una estrategia para llegar por las armas al poder, desestabilizar, crear caos y violencia. Miremos las cifras. La mayoría de colombianos hoy rechazan las protestas y la mayoría de colombianos rechazan la violencia. Y ante eso, lo que corresponde es que hoy las autoridades, y no solamente el gobierno, sino toda la institucionalidad colombiana, con contundencia, comience a reprochar el terrorismo y no dejemos que delincuentes sigan amparándose en supuestos derechos constitucionales. Hay otro punto que quiero analizar con ustedes y es el papel de la justicia. Uno de los departamentos que se ha visto mayormente afectados como consecuencia de los actos vandálicos es el Valle del Cauca. En las pasadas manifestaciones fueron capturadas 87 personas que tenían algún tipo de relación con actos de violencia. De esas 87 personas, 21 le fueron imputados cargos y 57, póngale cuidado a esa cifra, 57 quedaron en libertad por jueces y 17 por fiscales. Señor Rafael Nieto, ¿qué piensa usted de esta situación? La responsabilidad que tiene la justicia en que estos hechos continúen presentándose y que los vándalos terminen en libertad. Para muchos no se está generando ningún tipo de sanción jurídica contra estas personas que están atentando contra la fuerza pública y que generan caos y terrorismo en las ciudades. Jefferson, yo vuelvo a insistir porque me parece muy importante. Yo creo que hay una inadecuada comprensión del alcance del derecho a la protesta. Pareciese que hay muchos funcionarios judiciales que creen que el derecho a la protesta es un derecho casi absoluto o que al menos piensan que está por encima de los derechos y libertades de los demás. Y yo creo que ese es un error de concepción muy profundo. Uno puede ejercer sus derechos, pero no puede extralimitarse en el ejercicio de ese derecho, no puede abusar de ese derecho y ciertamente no puede vulnerar los derechos de los demás sobre pretexto de que está ejerciendo un derecho propio. Esa comprensión inadecuada del derecho a la protesta ha dado lugar a que se entienda que los que protestan pueden hacerlo donde y cuando se les venga en gana, y eso no corresponde a la realidad. No hay ningún tratado internacional, y tampoco lo dice la Constitución colombiana, que sostenga que los protestantes o manifestantes pueden hacerlo cuando y como quieran. No es cierto, eso no corresponde a la realidad y no puede ser de esa manera. Y por tanto han llegado incluso algunos jueces y fiscales a entender, sobre todo jueces, creo que la Fiscalía se ha enrutado correctamente, a entender que el derecho a la protesta supone aceptar que hay eventualmente violencia contra el patrimonio público o contra bienes y personas civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa derivación de la violencia, de las vías de hecho, como parte del derecho a la protesta es ciertamente inadecuado. Y por último, uno tendría que decir que pareciese que hay algunos jueces que simpatizan con esa manifestación violenta, con esa protesta que acude al vandalismo, a la zonada o a las vías de hecho. Y creo que eso es ciertamente desafortunado y que así como hoy vimos a una procuraduría anunciando una investigación disciplinaria, abriendo una investigación disciplinaria contra el exsecretario de Seguridad de Cali, sería francamente muy sano que la Comisión de Asuntos Disciplinarios, relativamente recién creada en la rama judicial, abriera unas cuantas investigaciones contra estos jueces que están dejando, habiendo pruebas de la responsabilidad de estos violentos en hechos delictivos, a estas personas en libertad. Hombre, privar de la libertad en Colombia, Jefferson, debe ser siempre la última decisión frente a las alternativas, pero no cabe que en estos casos, en varios de estos casos que hemos visto, los jueces se están excediendo en la interpretación de manera sumamente equivocada. Pues analicemos uno de esos casos, es el del policía Carlos Andrés Rincón, quien fue asesinado en momentos en que pues ni siquiera le estaba prestando servicio. Las autoridades lograron capturar a 4 personas y a dos de ellas, un juez les dio casa por cárcel. Esta decisión generó la indignación de su familia. Este es un informe de Oscar Ramírez de Noticias RCN.
A Carlos Andrés Rincón lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y con sevicia arrojaron su cuerpo al río Cauca. Era patrullero de la policía, pero ese fatídico 3 de junio no prestaba servicio. Estaba de civil movilizándose en su motocicleta particular. Es desde todos los puntos de vista un crimen atroz que implica un cúmulo de delitos. Un crimen que su esposa aún no logra entender. Me parece injusto que la señora Carolina Montaño vaya a salir a la calle a seguir delinquiendo por el simple hecho de que es madre cabeza de hogar, cuando mi esposo también tenía un hijo en casa que lo estaba esperando. Uno de los sujetos saca un arma de fuego y le propina impactos a nuestro policía. Pero es un caso que tiene responsables plenamente identificados, que fueron capturados y judicializados con un acervo probatorio presentado por la Fiscalía. Sin embargo, un caso que, para sorpresa de muchos, 2 de los 4 capturados recibieron beneficios judiciales, como por ejemplo, casa por cárcel. La imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la residencia señalada por las personas imputadas, siempre que esta ubicación no obstaculice su juzgamiento. No es justo, porque él también tenía una familia que destruyeron, una esposa y una madre que destrozaron por dentro. Pero la sorpresa no es únicamente de la familia del patrullero Rincón. En el sector conocido como La Y, en el municipio de Palmira, un grupo de encapuchados se tomó por la fuerza la vía, generando millonarias pérdidas económicas y múltiples daños al mobiliario público. El 5 de junio, en un operativo, 19 personas fueron capturadas y en su poder se encontraron varias motocicletas y material incendiario como bombas Molotov. Sin embargo, un juez de garantía declaró ilegal las capturas, los dejó en libertad y pidió compulsar copias para investigar a la policía. Se enviará compulsa de copias para la Fiscalía de la Nación para que investigue la presunta conducta, en este caso de agresión, de exceso de la fuerza pública. Durante los días de paro nacional, del total de capturas en el Valle del Cauca realizadas por la Policía Nacional, el 65% quedó libre, por decisión de los jueces. Señor Quintana, ¿qué piensa de este caso? Analicemos este caso en particular, porque lo que llama la atención es que, tal y como quedaba plasmado en este informe, los presuntos asesinos estaban plenamente identificados, fueron capturados 4 de ellos y 2 están en este momento en su casa. El juez les dio casa por cárcel. ¿Qué piensa usted? Primero, resaltar que el proceso no termina acá, que la libertad, en este caso, o la casa por cárcel no es sinónimo de impunidad. Eso es importante advertirlo. Pero sí tenemos que mirar la connotación de este tipo de casos, ¿no? Que se pueden representar estas personas procesadas como muy peligrosas para la sociedad, incluso su víctima. Sin embargo, hay estándares que están en nuestra ley, como por ejemplo la domiciliaria cuando se es madre cabeza de familia. Es algo que está arreglado. Y si la ley lo establece así, ni la Fiscalía ni los jueces pues pueden tomar una decisión contraria a lo que diga la ley 906. Es la ley y se debe cumplir. Por eso es importante volver a mencionar, no significa que vaya a quedar el caso en la impunidad. Lo que sí debemos pedir a las autoridades es que el caso vaya muy rápido, que no se demore tantos años, que ojalá en menos de 6 meses tengamos ya la posibilidad de saber si estas personas son culpables o no son culpables. Porque cuando se retrasa la justicia y hay medidas domiciliarias tan largas, ahí sí pareciera pues que apareciera la impunidad. Es importante hacer esa reflexión, que lo que dice la ley tenemos que cumplirlo y muchas veces, lamentablemente, por un error de la policía judicial, se puede caer una captura, sí, es el costo de un Estado social de derecho. Pero yo veo que en los temas que hemos tratado no es tanto por falta de pruebas. En el primer caso, por una condición de madre cabeza de familia y en el segundo, al parecer, por un mal procedimiento de la policía. Y ante eso, pues aquí no se trata de decir que los jueces están desenfocados o que la Fiscalía hizo mal su trabajo, sino que se aplica la ley bajo unos presupuestos muy rigurosos
de profesionalización de la policía judicial. Y si no corregimos eso, va a pasar hoy y va a pasar el día de mañana en los casos que tengamos muy sensibles para nuestra sociedad. Señor Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión? Lo primero que hay que decir es que evidentemente las medidas privativas de la libertad son excepcionales en Colombia y a mí no me parece que eso sea equivocado. Yo creo que ese es un principio que es importante en una sociedad democrática. La privación de la libertad debe ser la última de las medidas y no una medida procedimental menor o accidental. Pero dicho esto, aquí hay varios elementos que hacen pensar que hay que tener especial cuidado en la forma en que los jueces lo interpretan. Aquí hay que pensar, por ejemplo, si la medida de aseguramiento es privativa de la libertad, es o no es útil para evitar la obstrucción de la justicia por parte del imputado, que es uno de los casos en los cuales cabe la medida privativa de la libertad. La segunda es si el imputado constituye un peligro para la sociedad o para las víctimas. Y yo creo que en estos casos que hemos visto parece evidente. Ahí hay que valorar distintas alternativas, si es posible que continúe la actividad delictiva o la vinculación con organizaciones criminales, si la entidad de los delitos que se imputa es sustantiva. Estábamos hablando de un asesinato y no cualquiera, uno cometido con sevicia, con claras muestras de que pudo incluso haber tortura, además sobre un funcionario público que tenía el carácter de ser de policía. Creo que además se usan inequívocamente en el caso del policía tanto armas de fuego como armas blancas, que es un elemento que tiene que considerar el juez a la hora de decidir si este imputado constituye un peligro para la sociedad o la víctima. Ahí había, quiero decir, es el punto que quiero poner sobre la mesa, un conjunto de elementos probatorios ofrecidos por la Fiscalía que mostraban con claridad que, dada la entidad del hecho que se estaba estudiando, la privación de la libertad en establecimientos carcelarios correspondía a la medida que debería tomarse en relación con los responsables, posibles responsables del crimen del policía. Y creo que eso es lo que tenían que haber hecho los jueces. Ahora, a la par de estos casos que ustedes han señalado, hay otros. Hay uno muy famoso de hace unas pocas semanas donde hay unos videos de unos muchachos que deciden incendiar una iglesia cristiana en un municipio del Huila. Los videos son inequívocos, no hay duda de ello. La policía actúa, los captura en flagrancia y sin embargo los jueces los dejan en libertad. En fin, aquí hay un problema, repito, me parece, de interpretación de las reglas por parte de los jueces, que es por lo menos controversial y que debería dar lugar a un debate público como el que ustedes sugieren para mirar si estamos o no en la línea correcta. Sobre todo, Jefferson, y creo que eso no hay que perderlo de vista, para proteger a la sociedad, a los civiles de los violentos. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando estos casos en los que jueces han entregado beneficios judiciales a supuestos responsables de ataques no solamente a la fuerza pública, sino también responsables de actos vandálicos contra bienes públicos y privados. Ya regresamos. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo.
Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumédica Casetos con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumédica Casetos con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. Con un gran equipo conformado por la Cruz Roja Colombiana en convenio con la Fundación BIC, el Comité de Trabajo de Líderes y la comunidad del sector El Talento, se llevan a cabo obras para el mejoramiento del suministro de agua potable en este asentamiento humano, conformado por familias venezolanas migrantes y una población desplazada del país, principalmente de la zona del Catatumbo. En el marco del proyecto de la Unión Europea que ejecuta la Cruz Roja Colombiana con fondos de la Cruz Roja Alemana y financiación de la Comisión Europea, hay algunas acciones de mejoramiento de la calidad y el acceso al agua potable en comunidades vulnerables. Priorizamos la comunidad del talento porque hemos visto que tiene un crecimiento exponencial debido a temas de la migración y algunos desplazamientos, y decidimos acercarnos a la Fundación BIC, que ya tiene un acercamiento desde hace rato en estas comunidades vulnerables,
con la construcción de un sistema de bombeo, la instalación de más de 3 kilómetros de tubería y la entrega e instalación de 125 tanques de almacenamiento para algunas familias priorizadas, se verán beneficiados alrededor de 4.000 habitantes del asentamiento humano El Talento, ubicado a un costado del anillo vial occidental en la ciudad de Cúcuta. Es un proyecto que estamos ejecutando para mejorar el servicio en cuanto tiene que ver con el acueducto. Esta comunidad es una comunidad que estaba recibiendo agua una vez al mes y lo que buscamos es cada día mejorarles el servicio. La idea es que tengan una mayor continuidad en el servicio y de esta manera mejoren las condiciones de vida del sector. Nos cayó como del cielo porque en este barrio la escasez del agua era mucha. De tener que pasar del agua a lluvia a estar trabajando para un proyecto tan bonito es una bendición para nosotros. La gratitud a todos los líderes sociales influyentes del barrio, quienes creyeron en esto desde el principio y en la actualidad son los que están trabajando en las excavaciones, a todo ese equipo de la Fundación BIC que han hecho algo extraordinario aquí, a la Cruz Roja Colombiana y a los funcionarios de la Cruz Roja Alemana que desde la distancia están acompañando todo este proceso, y a la Unión Europea. Es bueno saber que desde tan lejos están mirando que existe una comunidad llamada El Talento y que nos están ayudando en este trabajo. Con esta importante obra de acueducto impulsada por el trabajo en equipo, se espera mitigar el impacto en la zona, garantizando cada día el suministro de agua potable a la población más vulnerable. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. En total objetividad e imparcialidad, hace un análisis de las pruebas y logra determinar que no había una inferencia razonable entre los delitos que se les estaban imputando a estas personas y las pruebas que la Fiscalía había relacionado. Manizales, este es el panorama que se vivió en este sector conocido como Los Cámbulos. Por esos hechos fueron capturadas 8 personas y presentadas ante una juez de garantías que los dejó en libertad. Tras verificar que no se dan esos elementos, esos ingredientes normativos del tipo, pues debemos llegar a la conclusión que la captura es ilegal. Según el reporte de la Fiscalía, esto fue lo que ocurrió en el 61% de los casos. Los jueces consideraron que no hubo elementos suficientes para inferir la participación de los detenidos o no hubo flagrancia. Óiganse bien, evidenciar como lo hicieron entre 400 o 120 o 300 personas que hubieran habido, evidenciar a una de estas personas
Eso resulta un acto humano prácticamente imposible. En Colombia el juez necesita un mínimo de prueba para establecer razonablemente que la persona pudo cometer un delito. En total fueron capturadas 25 personas en Quindío, 55 en Caldas y 11 en Risaralda, de las cuales en el primero quedaron en libertad 22 personas, en el segundo 39 y en el último departamento todos los detenidos hoy están libres. Señor Julián Quintana, prácticamente todos quedaron libres, según estas cifras, del eje cafetero. Uno se pregunta, ¿quién lanza una roca contra un policía? O sea, no es un vándalo, prácticamente es un asesino, porque puede acabar con la vida de ese integrante de la fuerza pública o de cualquier ciudadano. ¿En qué cree usted que se está fallando para que no se logre una judicialización correcta de estas personas responsables de estos delitos? O sea, ¿cuáles son los factores que están dificultando la judicialización y la individualización de los responsables de estos ataques? Yo veo que aquí al parecer hay un cortocircuito de los elementos probatorios que recopila la Fiscalía frente a lo que se está demostrando ante los jueces. Lo que vimos en la nota, paradójicamente, era la decisión de jueces que decían que no tenían criterios para estructurar la inferencia razonable de autoridad y participación, que es un elemento esencial para la imposición de la medida de aseguramiento, y que los tipos por los cuales la Fiscalía imputó estos delitos no correspondían a los elementos que habían recolectado. Entonces lo que uno ve, y como una crítica constructiva, es que al parecer hay un defecto en la labor de la Policía Judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque los jueces de la República no pueden tomar decisiones si no tienen los elementos probatorios que les permitan tomar decisiones basadas en ellos y que se puedan acreditar la inferencia razonable de autoridad de participación y por lo menos en estos casos las causales, que es un peligro para la sociedad. Entonces, si nosotros no logramos profesionalizar ese proceso de policía judicial que le permita a la Fiscalía presentar una adecuada acusación ante los jueces de la República, pues va a ser muy difícil que un juez avale ese procedimiento. Y yo, claro que tengo que también decir que en Colombia no hay muchos medios de investigación modernos que a veces también imposibilitan que la Policía Judicial haga bien su trabajo. Verbigracia, vemos que muchas de las evidencias son videos donde hay un sinnúmero de encapuchados y ante eso a veces es muy difícil hacer la identificación incluso de los mismos imputados. Entonces, frente a eso, lo que marca es un reto importante para las autoridades de que nos modernicemos en materia de investigación en el terrorismo, utilicemos un poco más de inteligencia para poder llegar al núcleo de la investigación y que con ello logremos presentar unos casos muy estructurados ante los jueces. Jefferson, en un Estado social de derecho implica que la Fiscalía y la Policía tengan un alto estándar de elementos probatorios para privar de la libertad, siendo conscientes de que la privación de la libertad es la excepción a la regla general y esa excepción es muy rigurosa en lo que tiene que ver con los elementos probatorios para poder imponer una medida de aseguramiento. En mi concepto, pienso que está fallando el procedimiento de recolección probatoria por lo que pude escuchar de las decisiones de los jueces. Sin embargo, en derecho pues se tiene que atacar por las vías jurídicas que tenemos y ojalá la Fiscalía en estos casos haya presentado las apelaciones para que sean los jueces de segunda instancia del circuito o en caso tal en el tribunal que dictamine si efectivamente o los jueces están equivocados o finalmente la Fiscalía se equivocó al presentar el caso ante los jueces de la cada caso tiene su particularidad. Pero acá estas cifras que nos entrega Diana Camacho llaman muchísimo la atención. En Risaralda, por ejemplo, capturaron a 11 personas y las 11 quedaron libres. En Caldas fueron 55 y 39 quedaron en libertad. Y en Quindío hubo 25 capturados y 22 quedaron libres. Doctor Nieto, ¿usted qué piensa del mensaje que se puede llegar a enviar por parte de la justicia al analizar pues estas distorsiones que muchas veces generan esa preocupación tan grande? Personas que han cometido actos vandálicos son capturadas, pero inmediatamente son puestas en libertad.
lo que genera es una sensación de impunidad dentro de la ciudadanía, que estos vándalos y delincuentes tienen un tratamiento preferencial y como resultado al final se genera una sensación paralela de más inseguridad. Da la impresión para la ciudadanía de que no hay respuestas del aparato judicial que ponga fuera de las calles a los responsables de delitos muy graves, incluyendo en algunos casos asesinato. Así que más allá de la discusión de si hay unos errores procedimentales en el trabajo del CTI y de la Fiscalía, o de si hay una interpretación de las normas jurídicas excesivamente laxa con los miembros de la primera línea y los jóvenes protestantes que terminan acudiendo a la violencia o a las vías de hecho, o si lo que hay es una combinación de ambas cosas, fallas en la Fiscalía y mala interpretación en el sistema de administración de justicia por parte de los jueces. Lo cierto es que lo que sienten los ciudadanos es, por un lado, que no se castiga a los delincuentes y por el otro lado, que por cuenta de ello su situación, la del ciudadano común y corriente, la de la inmensa mayoría que no está ni en el paro, ni en las protestas, ni en los bloqueos y que por supuesto no delinque, sino que lo único que quiere es vivir con tranquilidad y poder estar con su familia y ejercer su oficio sin interferencias ilegítimas, digo, a ese ciudadano lo que se le presenta es una profunda sensación de inseguridad porque cree que no está seguro cuando sale a la calle y que ni siquiera lo está en su casa y que en todo caso no puede ejercer su oficio, su empleo con tranquilidad. Señor Rafael Nieto, quiero agradecerle por su tiempo, el viceministro de Justicia, abogado y reconocido columnista de opinión. Muchas gracias. A usted, Jefferson, muchas gracias a Julián y a todos los que nos están acompañando hoy. Julián Quintana, abogado penalista, director jurídico de Julián Quintana Abogados y el director del CTI de la Fiscalía de Colombia. Gracias por habernos acompañado. A ustedes siempre un honor, Jefferson. Buenas noches. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina. Desde que comenzaron las protestas el 28 de abril, ha sido uno de los cuerpos más criticados, denostados, señalados. Algunos piden hasta su desaparición. Hemos querido venir hasta Puerto Resistencia, lo que llaman que ha sido el epicentro de todas las protestas en Cali, para conocer qué hay detrás de esos uniformes, qué es lo que piensan. Estos hombres
que son como Robocop. ¿Qué piensas del SMAT? El SMAT piensa en venir a reprimir, entre más cojan, más golpe le dan. El SMAT es una institución que se ha corrompido muchísimo. Gracias al SMAT es lo que supera. Ya no hay respeto, cerdos porque son unos cerdos, ¿sí me entienden? Cuando ellos muchas veces lo hemos cogido de a uno, nosotros lo hemos sacado sin golpes, sin nada. Uno escoge el SMAT porque le nace, le gusta, siente uno amor por lo que hace, siente amor por su país, por su Policía Nacional. Por eso uno ingresa al SMAT. Estoy a cargo de 42 hombres, soy de comandante de una sección del SMAT y a veces al enfrentarse a ellos, trabajar por ellos, todo el mundo dice, bueno, una mujer allá recibiendo piedras, recibiendo golpes, eso no es tan femenino. Entonces, pues la verdad, uno no deja de ser femenina. Yo me considero muy berraca. 11 kilos. Con el casco y el escudo. Y cuando termina una jornada, ¿cuánto sudáis? Muchísimo, me imagino. Bastante. ¿Se adelgaza? Sí, a veces uno tiende a adelgazarse y pues obviamente acá en el grupo toca estar en bastante reentrenamiento debido a que pues uno como son largas jornadas de trabajo, donde pronto uno se vaya a descompensar y uno va a estar ahí de pie y se desmaye por la descompensación. ¿Esa cuál es? Ese es un fusil GL1 Panenka, de 40. ¿Con qué balines o con qué cosas? No, aquí tenemos el cartucho, que es un cartucho 4230, el cual contiene una carga de agente químico, gases de gas lacrimógeno. Ese es de gas lacrimógeno. ¿Cuánto pesa más o menos eso? Esto puede pesar por ahí más o menos unos 7 días, 10 gramos. Y cuando se vacía, es decir, cuando le da a alguien, ¿le da así entero o ya se ha ido la carga? No, eso se carga, pero obviamente no es directamente a la persona, siempre se le hace un disparo parabólico, donde se encuentra las aglomeraciones de personas hacia un lado, 10-15 metros, nunca impacta a una persona. Por ejemplo, sucede el impacto de una, ¿cómo se llama?, de un artefacto de estos, de aturdimiento, como se llame. Pues hay alguien que resulta golpeado y termina muriendo. ¿Ustedes qué sienten en ese momento? No, nosotros sentimos también tristeza porque nos afecta, porque es un ser humano, es una persona que pues desafortunadamente sufre alguna situación. Nosotros también somos seres humanos. Aunque esos casos son aislados, llevamos más de 2 meses de protesta social en Colombia y durante esos 2 meses vinieron a aparecer una actuación o 2 actuaciones que de pronto son reprochables. Nosotros no somos ningunos asesinos. Antes uno deja su familia, uno sale de otras ciudades a otra ciudad a ir a defender, ir a guardar, ir a proteger vidas, libertades de otras personas que ni siquiera uno conoce. ¿Les hacen un examen psicológico? ¿Ustedes tienen que ser personas calmadas? Sí, nosotros tenemos que tener una premisa, ser calmados, pero adicional a eso, el entrenamiento que recibe un hombre SMAT es basado para poder manejar este tipo de circunstancias. Después de que terminamos nuestro curso, salimos a la calle a enfrentar los diferentes fenómenos, pero el entrenamiento que tenemos nos enseña a poder contener, a poder manejar estos momentos de crisis, poderlos afrontar y poderlos sacar adelante. ¿Por qué cree usted que se cruza el cable? Hay momentos y circunstancias del nivel de estrés que de pronto se evidencian en algunos momentos que hacen que de pronto algunas personas sientan esa situación y de pronto puedan cometer algún tipo de error. Somos seres humanos y como todo ser humano comete errores. De pronto se dejaron llevar del momento, se apasionaron en el momento. Entonces, para eso está uno como compañero, para tratar de calmar. Bueno, las jornadas laborales son bastante. Desde que comenzaron las protestas el 28 de abril, ha sido uno de los cuerpos más criticados, denostados, señalados. Algunos piden hasta su desaparición.
hemos querido venir hasta Puerto Resistencia, lo que llaman que ha sido el epicentro de todas las protestas en Cali, para conocer qué hay detrás de esos uniformes, qué es lo que piensan estos hombres que son como Robocop. ¿Qué piensas del SMAT? Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida. La libertad verdadera. La conciencia de quién eres. Un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice